Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Tatiana Lipowi, soy licenciada en psicología, formo parte del área de psicología perinatal del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, primera circunscripción, y junto a mis compañeras de área tenemos el agrado de darles en esta tarde la bienvenida a este webinar titulado Nutrición y Fertilidad, la necesidad de contención del equipo interdisciplinario. Bueno, contarles que este encuentro fue pensado dentro de la planificación de las acciones de este año 2024, con el objetivo de continuar generando espacios de formación, de reflexión, de intercambio entre todos los profesionales de la salud que acompañamos a las familias en el periodo perinatal. En este caso en particular, y teniendo en cuenta que es el mes de junio, el mes internacional dedicado a la concientización del cuidado de la fertilidad, es que generamos esta acción en conjunto con Sandra Maximino, con vistas a reflexionar sobre cuán importante es el trabajo mancomunado y en equipo con los profesionales que trabajamos en salud reproductiva y fertilidad. Estamos muy contentas por la convocatoria recibida para este encuentro. Creemos que trabajar en equipo, trabajar en forma interdisciplinaria en esta área es fundamental, así que estamos muy contentas de ver profesionales de diferentes disciplinas esta tarde. Y bueno, como les anticipaba, vamos a tener el agrado de escuchar e intercambiar con Sandra Maximino. Voy a presentarte, Sandri, para quienes no te conocen. Sandra es doctora en Ciencias de la Salud, es magíster en Salud Materno-Infantil por la Universidad Nacional de Córdoba, es licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad de Concepción del Uruguay, y además de dedicarse con gran vocación y compromiso a la atención nutricional clínica, también es docente universitaria en la Universidad Católica de Santa Fe. Esta tarde nos va a estar contando desde su recorrido muchas cosas que estoy segura que van a ser de gran utilidad para nuestra clínica diaria. Antes de comenzar con todo el desarrollo del webinar, quisiera tomarme unos pequeños minutitos para contarles qué es la psicología perinatal, teniendo en cuenta que tenemos muchos asistentes que son de carreras afines a la psicología y tal vez no conozcan de qué se trata la psicología perinatal. La psicología perinatal es un área específica de la psicología que toma su raíz en la psicología de la primera infancia y se centra en los aspectos psicoemocionales vinculados a los procesos que rodean al nacimiento. Comprende la preconcepción, la gestación, el parto, el puerperio y el vínculo con él o la recién nacida y en sus primeros 1000 días. Es en este marco que entendemos que la labor del psicólogo perinatal no puede quedar aislada, sino que siempre debe desarrollarse en el marco interdisciplinario. Bueno, como siempre les pedimos que todos los micrófonos se encuentren silenciados para que nos podamos escuchar bien, para que la podamos escuchar bien a Sandra. Y si tienen consultas o dudas, las y los invitamos a dejarlas en el chat de Zoom o a tomar notas personales para luego, al finalizar la exposición, Sandra pueda retomarlas y generar espacios de intercambio entre todos. Ojalá que podamos disfrutar de este encuentro y aprender. Les doy la palabra entonces a Sandri para que comencemos. Bueno, muchísimas gracias y gracias no solamente al área de psicología perinatal, desde el momento que me convocaron dije que sí, sin dudarlo, porque es a lo que me dedico y creo firmemente en la convicción de que necesitamos trabajar en equipo. Y también muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, porque un viernes a esta hora hay que tener muchas ganas de estar formándose y de intercambiar. Así que bueno, es doblemente valioso. Vamos a empezar. Hace muchos años que me dedico a la salud reproductiva. Me dedico a la salud reproductiva, lo hago muy cortito, algunos ya lo habrán escuchado, algunos no. Por una experiencia personal, ¿no? Me tocó la mala suerte, con suerte digo siempre, de que en mi primer embarazo tuve un embarazo óptimo, ideal,
salvo que terminó en la semana 27 de gestación, ¿no? Cuando, cuando nadie se lo esperaba, y de ahí en más todo fue cuesta arriba, porque imagínense con el proceso que tuvimos que atravesar con un bebé que nació de 980 gramos, ¿no? De ahí en más, yo estaba en la neo internada con mi hijo y salía y me iba al consultorio a atender, ¿no? Para que se entienda esto de decir, bueno, no, a ver, esto tengo que seguir trabajando en esto. Y de ahí es como la motivación a que ya dejé de hacer todo lo demás, dejé de hacer cualquier otro tipo de nutrición, me dediqué solamente al área de perinatología. Y la verdad que súper agradecida a la vida por esa mala experiencia, porque esa mala experiencia me hizo poder posicionarme en otro lugar, que no es solo de la teoría, sino de haberlo vivido, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar es que hoy quiero sumar y que siempre trato de que los aportes sean valiosos. Quiero que me cuenten, no sé, o a través del chat, qué profesiones tenemos aparte de psicólogos. No me está dejando avanzar las diapos, tanto que lo probamos. Ahí está. A ver. Bueno, en el chat tenemos personas que nos están compartiendo sus disciplinas, nutricionista, nutricionista. Bien. Si después aparece alguna más, me decís. Les cuento un Dale. poquito entonces. Nutri, Bueno, tampoco es que era todo para Nutri, ya después vamos a tener que seguir hablando en particular con las Nutris. Les cuento un poquito qué temática o qué hoja de ruta vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de genética, de epigenética. Vamos a hablar de la prescripción del tratamiento nutricional en fertilidad, del acompañamiento en el cambio de hábito y fundamentalmente del trabajo en equipo. Quizás si en la audiencia hay nutricionistas, a esto lo manejen mejor. Como yo no sabía exactamente cuál iba a ser la convocatoria, partí desde un poquito más amplio, ¿no? Hay una diferencia entre genética y epigenética. Para que ustedes se acuerden, y como yo lo refiero a mis consultantes siempre en el consultorio, epi quiere decir por sobre de. Entonces, a través del sufijo por sobre de, todo lo que esté por encima de la genética va a estar haciendo que esos genes se expresen o no se expresen. Entonces, entender que realmente solo el 2% de las enfermedades o de las patologías son verdaderamente genéticas. El 98% es epigenética, es decir, nosotros con la capacidad de modular o desactivar esa expresión de los genes, podemos hacer que esas patologías de base no aparezcan. Si nosotros nos pensamos desde la perinatología y empezamos a hablar esas modificaciones epigenéticas, siempre uso para mis alumnos en la facultad esto de ¿con qué se estudió o cuál fue el primer caso donde se analizó el concepto de la epigenética? Y es medio anecdótico, pero para que ustedes lo visualicen, tiene que ver con el estudio de las abejas. Las abejas, ¿qué diferencia que una abeja sea una abeja obrera o que una abeja sea la abeja reina? Bueno, la alimentación. ¿Por qué? Porque la abeja reina solo se alimenta de jalea real, en cambio las otras no. Esto hace que su evolución pueda ser totalmente distinta y tenga la capacidad de ser abeja reina que las otras no lo tienen. Suena como medio impactante, porque si nosotros lo extrapolamos a la genética humana y a la epigenética humana, dependiendo de ese medio interno, va a ser las posibilidades que esa persona tenga futuro. Dicho así suena como un poco fuerte, pero pasándolo a lo que nosotros podemos modular de eso, es fabuloso. Tenemos en nuestras manos esa capacidad de por lo menos minimizar el impacto negativo
de las formas de vida en las generaciones futuras. Esto me parece súper interesante para que todos estemos de acuerdo y para que sepamos que todas las acciones que yo pueda desarrollar, sea en relación a la alimentación, al ejercicio, a los contaminantes, a la programación fetal, hasta incluso los antecedentes de enfermedades que yo traiga, no son condicionantes a que sí o sí voy a tener esa enfermedad, sino que va a depender de mi forma de vida que esa enfermedad en mí se exprese o no se exprese. Sí, yo siempre me pongo de ejemplo. Mi papá es diabético, mi abuela murió de diabetes, y yo tengo uno de mis hermanos que es un desastre y ahí está con una prediabetes, y yo que hago todo bien vengo intacta, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener la carga génica, pero dependiendo de cómo sean mis conductas, mis hábitos y mi epigenética, voy a hacer que esos genes se expresen o se silencien. Este es un estudio que es súper interesante, no viene al caso, yo porque me fascina este tema, pero después si a alguien le interesa me lo pide o yo le dejo los papers al área de psicología perinatal y ustedes lo redistribuyen. Este paper es un paper muy nuevo que mide, ¿no?, la carga de químicos en las distintas áreas, no solamente en los alimentos, ¿no? En los alimentos, en la exposición a los plásticos, en la contaminación ambiental, en la calidad de productos químicos a los que estamos expuestos, dígase pinturas, maquillajes, productos de estética, dígase packaging de los alimentos. Toda esta exposición masiva a disruptores endocrinos ya está evaluada en bebés. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del momento del nacimiento. Se toman muestras de cordón umbilical y encontramos estos mismos contaminantes en el bebé que todavía no nació, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan que yo puedo hacer acciones preconcepcionalmente para evitar esa disrupción endocrina o esa disrupción metabólica en el ser por nacer. Eso es lo que se llama como programación metabólica fetal y es lo que hoy por hoy más trabajamos en consultorio, es decir, anticiparnos, no esperar a que esté el problema, sino siempre ir a la prevención. Este gráfico también, si alguna es alumna mía va a decir, ya lo vi, pero sí, lo uso siempre, porque es un gráfico que muestra muy claramente la viabilidad o no del nuevo ser en función de la exposición o de las agresiones que tenga. Y si nosotros miramos, las semanas 1 y 2 es cuando esa mórula recién se forma y cuando empieza el proceso de implantación, es donde más susceptibilidad tengo y donde más incompatibilidad con la vida también tengo. Si ustedes se fijan, este proceso sigue hasta semana 5, semana 6, todo lo que vemos en rojo o en fucsia, rojo abajo, fucsia arriba, son los periodos más altamente sensibles. Y si nosotros pensamos, a no ser que haya sido por un tratamiento de fertilidad asistida, que están esperando el día del análisis de la beta espera, si no ese es el contexto, y es cualquier mujer que busca embarazarse, o peor aún, las mujeres en edad fértil que no buscaban embarazarse, todavía no se enteraron que están embarazadas, ¿sí? Porque yo estoy en semana 4, que todavía quizás no tengo ni un atraso según cómo sea mi ciclo. Y es, sin embargo, donde más susceptibilidad tengo para la evolución posterior y la viabilidad de ese nuevo ser. ¿Esto qué nos hace reflexionar? Bueno, en líneas generales, que la consulta preconcepcional debe ser para todos. No tenemos que sesgarnos a que voy para potenciar la fertilidad. Necesito ir a una consulta preconcepcional para ver cómo estoy. ¿Sí? Entonces, y esto incluye todas las aristas, incluye el médico, incluye el psicólogo, porque es tan complejo el cambio que nos atraviesa posterior a la maternidad o a la paternidad, que esta evaluación debería ser en todas las personas, sin importar el diagnóstico de fertilidad.
creo que en esto tenemos un montón de trabajo por delante, porque socioculturalmente esa derivación previa no existe. Eh, a mí rara vez me llega la paciente que me dice, no, quiero ser mamá el año que viene. Ay, yo a esa la adoro, la amo, es la que primero siento en mi consultorio, porque los cambios metabólicos no los voy a poder hacer en 15 días. O me pasa a la inversa cuando me dicen, tengo programada la transferencia para agosto. Y no, listo, no puedo hacer nada, porque metabólicamente en un mes no voy a cambiar los parámetros que esa persona tenga. Entonces, entender que esto es súper importante. ¿Qué debemos evaluar? Bueno, acá dependiendo el área que nos toque, ¿no? Si yo soy psicólogo, voy a evaluar determinadas condiciones y características de la persona con deseo de gestar. Si yo soy nutricionista, voy a tener que hacer un análisis que en líneas generales aborda todo esto. Alimentación antiinflamatoria, actividad física, hidratación, descanso, higiene del sueño, contacto con la naturaleza, manejo del estrés, exposición a químicos o disruptores endocrinos. Y por supuesto que voy a tener que escuchar la clínica de esa persona y los laboratorios de esa persona. Ahora bien, acá hay mucho ruido en el medio, porque hasta incluso siendo terapeuta, si yo indago en mi consultante, bueno, ¿y cómo te alimentás? Bueno, ¿y cómo está tu rutina? Bueno, y la gente pone muy fácilmente la etiqueta de alimentación saludable, ¿no? No porque me estoy cuidando, no porque, bueno, en este proceso de buscar, no porque, bueno, y en relación a esto, yo saludable es un término que lamentablemente estoy queriendo cada vez menos, porque bajo el ala de alimentación saludable se pone cualquier cosa que de saludable no tiene nada. Y es ahí donde está la expectativa versus realidad, ¿no? La expectativa de lo que nosotros, los nutris especialistas, tenemos en mente como lo necesario y lo que la persona maneja como saludable. ¿De qué difiere también? De que muchos consultantes tienen el antecedente de haber ido a consultas nutricionales previas. El problema es el cambio de objetivo, ¿sí? Si yo quiero ir a una consulta nutricional, por ejemplo, para bajar de peso, que es el grueso de la población, me van a dar todo light. Ahora, habiendo analizado el aporte de la influencia de los químicos y la viabilidad gestacional que les mostré recién, yo en salud reproductiva saco todo lo light, no quiero que haya cosas light, porque es tal el aporte de químicos que es más contraproducente todos esos químicos que tener un poco de calorías de más. Entonces, entender que la consulta nutricional específica para fertilidad tiene otra connotación y otras aristas, que a veces va a parecer que un nutricionista me está diciendo una cosa y otro nutricionista me está diciendo otro, pónganse de acuerdo. No, no es que los profesionales no estén de acuerdo, es que lo que cambia es el objetivo de la consulta. No va a ser lo mismo un paciente que va a una nutricionista para hacer, no sé, para aumentar masa muscular para deporte, no va a ser lo mismo aquel quien tiene, no sé, alguna otra objetivo por delante. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con esto de la alimentación saludable? La gente, por querer cuidarse, empieza a sustituir cosas o a consumir en exceso edulcorantes, ultraprocesados, y empieza a sumar cosas cero, cosas light, y empieza, pero esto no deja de ser un combo súper inflamatorio, donde esto para la fertilidad no me sirve nada. No es por ahí, ¿sí? Entonces, o al revés, cuando dejan de comer de todo, y ayer vi a una chica, me dice, San, ¿está bien que esté comiendo 8 frutas por día?
No, no está bien, o sea, es un exceso de fructosa que genera picos de azúcar en sangre, cuando si fuese un paquete de masitas, 8 frutas, 4 y 4, 4 de mitad de mañana, 4 de mitad de tarde. Entonces, entender que la alimentación saludable puede llegar a confundir el objetivo de la salud reproductiva o de la consulta en fertilidad. Entonces ahí sí, yo tengo que hilar más fino. Si pretendo que sume positivamente a la salud reproductiva, tengo que hablar como con más propiedad, ¿no? Y hablar mínimamente de una alimentación antiinflamatoria libre de ultraprocesados, o al menos minimizando la carga de ultraprocesados. Miren, si hay alguna Nutri, lo va a tener claro. Si a todos los terapeutas, psicólogas y a todos los demás que estén mirando, yo explico desde cero. El que ya sepa es como la escuela, el que ya sepa espera un poquito y el otro preste atención. Para que nos entendamos y sepamos a dónde estamos. Esto es el esquema del corte de un intestino. El intestino es un órgano que cada vez cobra más relevancia, porque antes se asumía que el órgano fundamental era el cerebro. Hoy por hoy son tantas las funciones que se le atribuye al intestino que ya estamos en igualdad de condiciones. Algunos lo mencionan ya hasta incluso como primer cerebro. Y fundamentalmente, desde nuestro lugar, tenemos que entender que esas funciones van a tener repercusión no solo en lo anímico, sino también en lo endocrino y en la secreción de hormonas o en el estado o no de salud. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad. ¿Se ve bien ahí el cursor? Sí. ¿Sí? Bien. Si yo hago un corte, el intestino es como una manguera. Si yo hago un corte en esa manguera, de afuera hacia adentro, tengo primero estas células grandotas, ¿sí? Que son mis enterocitos, que están unidos por una unión muy estrecha. Después arriba voy a tener un poquitito más adentro de ese círculo, voy a tener el ribete en cepillo, que son estos dientitos, que ahí es por donde se absorben los nutrientes. Después voy a tener esta capa, que es una capa de moco, que esa capa de moco, ay, toqué el que no era, esa capa de moco es una mucosa que yo tengo de aislante, y justamente ¿de qué me va a aislar? De los microorganismos que están en el centro de esa luz intestinal, que es todo esto. Esos microorganismos que me colonizan, si han escuchado hablar de microbiota, ahora está muy de moda, va a tener como una simbiosis de microorganismos benéficos y patógenos, que si esos microorganismos están en equilibrio, se llama que yo tengo una eubiosis intestinal. Ahora, si esos microorganismos no están en equilibrio, yo tengo una disbiosis intestinal. ¿De qué va a depender esta eubiosis o disbiosis? Va a depender de mi epigenética. Va a depender de lo que coma, va a depender de mis hábitos. ¿Saben de qué va a depender? De cómo esa persona vaya al baño. Yo escucho permanentemente personas con constipación en el consultorio y lo minimizan. Ah, no, yo toda la vida fui así. Si yo soy constipado crónico es porque estoy mal alimentado crónico. Y esa disbiosis es la que tarde o temprano va a generar un daño. Les quiero mostrar cómo cambia ese escenario cuando yo tengo una disbiosis. Lo primero que pasa es que esas uniones que antes eran muy estrechas, pero que permitían el paso de selectividad de nutrientes y de sustancias selectivas, fíjense cómo ahora se rompe. En esa ruptura, eso hace que el paso ya no sea tan selectivo y pase cualquier cosa. Es decir, este ejemplo es como si fuese un colador de agujeritos muy, muy, muy chiquititos, y esto es cuando el colador ya está todo roto y tengo más agujeros que no. Entonces todo lo que pongo en el colador se me pasa. Bueno,
cuando tengo un colador con agujeros muy grandes y quiero colar arroz, ¿vieron que se me van todos por el colador? Bueno, ese es el ejemplo. ¿Qué es lo que genera esto? Genera que a su vez una mala alimentación, un exceso de ultraprocesados, un exceso de grasas, no nutre a mis bacterias y a mis microorganismos benéficos, nutre a mis microorganismos patógenos. Entonces, los benéficos se alimentan de fibra, los patógenos se alimentan de harina y de azúcar. Entonces, en esa disbiosis, el aumento de patógenos más el aumento de la permeabilidad hace que eso pase por barrera intestinal y pueda llegar a mi torrente sanguíneo. Es lo que conocemos como disbiosis o hiperpermeabilidad intestinal. Esos patógenos, si yo no los alimento, están a raya, conviven conmigo. El problema es si esos patógenos tienen, por alguna condición, la capacidad de hacer daño, porque son oportunistas. Yo es un ejemplo un poco burdo, pero lo uso con mis pacientes. Es lo mismo que los barra bravas. Si están de uno, no generan una cuestión muy masiva o un daño muy malo, aunque no sean del todo. En cambio, cuando un barra brava genera problemas, cuando están de a muchos, ¿sí? Esto es lo que el mejor ejemplo para poder explicarle a un paciente, a una consultante que tiene una disbiosis. ¿Yo cómo veo las disbiosis? Si en el relato aparece la cándida recurrente, si aparece el herpes recurrente, si aparecen problemas digestivos, como les decía antes, si aparece constipación, o a veces en el mismo paciente tengo todo. Llegan con el labio explotado, llegan con dolor de cabeza, llegan con esto, llegan con... Y claro, es donde hubo un problema, digamos, X que gatilló toda esta respuesta a los oportunistas, mala alimentación, todo lo demás, los oportunistas aprovecharon, encontraron su nicho para hacer daño. Entonces, esta hiperpermeabilidad intestinal lo que genera es que mi sistema inmune esté permanentemente al ataque, esté permanentemente ahí, a la defensiva, esté en estado de alerta. Esa ruptura de mi capa de moco, porque los patógenos son proteolíticos, rompen esa capa de moco para poder pasar, hace que mi sistema inmune esté a la defensiva. Ahora bien, si todos los que trabajamos en esta área, que manejamos que para la posibilidad de implantación, sea natural o sea asistido, no cambia, yo necesito que el sistema inmune materno acepte la carga génica de ADN que no le es propia. No importa que sea de donante, que sea de su pareja, que sea de gametos donados, que sea de gametos propios. Siempre para la constitución de un nuevo ser yo voy a tener una carga génica que no me es propia. Por lo tanto, un sistema inmune que está hiperreactivo, por todos estos discursos que o posibilidades que acabo de mencionar, va a ser un sistema inmune que va a ser menos propicio que acepte esa carga génica que no le es propia. De esta manera voy a tener muchísimas menos posibilidades de implantación de un embrión. Entonces, si yo logro entender que yo necesito una alimentación antiinflamatoria, inmunomoduladora, y que de esa forma yo voy a estar propiciando que esa receptividad a nivel inmunitario sea más viable con la compatibilidad de sostener un embarazo. Entonces, esto de entender que no es una cuestión aislada, sino que todo lo que pasa en intestino está reflejado directamente en lo que pasa en sistema inmune, sistema endocrino y cerebro. ¿Sí? Antes de empezar esta charla, estaba en otra charla en España que estábamos abordando las mitocondrias, que es como la unidad básica donde se desarrolla la energía celular, las mitocondrias y el microbioma. Y estábamos hablando sobre esto de que el intestino tiene si yo pudiese aplanar todos estos pelitos y los plancharía, tiene la superficie como una cancha de fútbol, ¿sí? Y tiene la misma cantidad de neuronas que tiene el cerebro. Y en el intestino se produce el 80% de la serotonina.
ustedes saben más que yo de serotonina y el estado anímico y el humor de las pacientes. Imagínense si yo tengo una disbiosis o una hiperpermeabilidad intestinal o cualquier patología digestiva, ¿cómo va a estar la serotonina de esa paciente? ¿O cómo va a estar el estado de humor? ¿O cómo va a estar la irritabilidad de esa paciente? ¿Sí? Entonces, viendo estas aristas es que no podemos no trabajar juntos. Sí o sí tenemos que trabajar juntos. Si yo tengo así todo un diagnóstico de infertilidad, muchas veces, dependiendo cuál sea el caso, no se llega al diagnóstico de qué es lo que está pasando y se rotula bajo ESCA, ¿no? Esterilidad sin causa aparente. ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos hacer muchísimo, porque podemos controlar la inflamación sistémica. La inflamación sistémica se refiere a la inflamación a nivel celular, a nivel tejidos. Podemos hilar fino en los laboratorios. Muchas veces cuando llegan a mi consulta y con un diagnóstico de ESCA, lo primero que hago es pedir laboratorios y enseguida aparece o una anemia o una insulinoresistencia no diagnosticada o aparece una trombofilia, pero porque simplemente no tuvieron abortos. Pero cuando empezamos a hacer la indagación, encontramos que la prima, la hermana o la tía tienen trombofilia y cuando les pido que se hagan el laboratorio dan trombofilia positivo. Entonces muchas veces encontramos situaciones inmunitarias o metabólicas que pueden ser la causa de esa ESCA. No son problemas ginecológicos. No es una mala calidad espermática o no es una calidad ovocitaria deficiente. Es que si yo tengo una insulinoresistencia, el organismo sensa que no es un lugar propicio para poner un bebé. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar una diabetes gestacional y porque ese bebé se va a desarrollar en un medio hiperglucémico, es decir, que voy a terminar teniendo un bebé macrosómico de más de 4 kilos y que finalmente va a ser una persona que el día de mañana va a tener problemas en relación a su sobrepeso y a la obesidad. Entonces, para estas cosas, la naturaleza muchas veces es sabia y ante una insulinoresistencia no implantan. El problema es por qué no se busca la insulinoresistencia antes del deseo concepcional. Sí, es muy simple, un análisis de sangre, se mide glucemia, se mide insulina y yo detecto la insulinoresistencia. Esto también depende de otro tema que es laboratorios de rango óptimo o de rango de referencia, que no me voy a meter en eso porque podemos hablar 3 horas y no es el objetivo. Pero que ustedes sepan que muchas veces la ESCA, con un análisis en profundidad, se encuentran motivos que pueden estar sumando a ese no diagnóstico. Obviamente que todo lo que dijimos, la epigenética va a ser condicionante. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un diagnóstico específico? Si yo tengo infertilidad por factor masculino, si tengo infertilidad por endometriosis, si tengo infertilidad por endometriosis, factor masculino y Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Que a mí es lo que me pasa todo el tiempo. Mis pacientes nunca son fáciles, es siempre un combo de cosas hipercomplejas. Ahí es muchísimo mejor, desde el punto de vista de la acción terapéutica, porque va a ser mucho más fino y porque donde yo voy a poder dar más en la tecla con las intervenciones. ¿Cuál es la diferencia en esto? Es que no es lo mismo, porque lo otro es como dijéramos, como más menos, más light o más menos opcional, o yo tengo que mejorar alguna cuestión, pero hasta ahí. La diferencia es que si yo tengo una patología de base, tengo que en cierta forma primero asumir esa patología de base. Y créanme que yo todo el tiempo, y no soy, bueno, a las que le derivo y me conocen saben que trabajo todo el tiempo codo a codo con las psicólogas, créanme que yo hago agua. A ver, el que me pasó el otro día con una chica que todavía está indignada porque tiene endometriosis y está súper indignada y llega al consultorio y llora, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no puedo comer esto? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? ¿Y por qué me duele cada ciclo? ¿Y por qué?
yo necesito que resuelva esa situación de su cronicidad más allá del deseo de ser madre. Porque si yo no tengo ese acompañamiento terapéutico que le dé herramientas para afrontar esa cronicidad, no voy a lograr un positivo. Porque estoy como mucho más abajo en la evolución de los pasos que tengo que ir a desarrollar. Entonces, acá es fundamental y es donde yo pido todo el tiempo la interdisciplina, donde pido todo el tiempo, donde derivo todo el tiempo a, bueno, esto requiere otro manejo. Cuando yo tengo un diagnóstico crónico, las intervenciones nutricionales ya no son opcionales. Entonces, si yo tengo una celiaquía, si yo tengo un Hashimoto, si yo tengo una endometriosis, si yo tengo un síndrome ovario poliquístico, si tengo cualquier otra situación que no cambie, independientemente de mi deseo de ser madre, primero lo ideal es poder ayudar y dar herramientas a que esa situación crónica esté aceptada. Y de ahí en más voy a ir por el objetivo de fertilidad o de salud reproductiva. ¿Mm? Y acá quiero que se tomen un minutito y puedan escribir en el chat, o el que se anime a abrir micrófono es bienvenido. Quiero que me cuenten con qué dificultades se encuentran ustedes más frecuentemente en sus consultas en relación a la adherencia a los tratamientos. Tati, si querés, léeme después porque yo no veo. No tengo ninguna pregunta, Sandri, en el chat. ¿Nadie tiene dificultades de sus consultantes? Qué bueno. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, Aldi. Aldana, Sandra, ¿cómo estás? Eh, Bien. bueno, en realidad creo que hay bastante dificultad. Por un lado, esto que decís de que muchas veces hay que ir resolviendo las patologías de base y yo, hasta que eso no esté lo más resuelto posible, el hecho del deseo de la maternidad, a veces hay que posponerlo un poco y cuesta un poco eh, trabajar en este área. Yo lo que noto mucho últimamente es que hay muchísimo estrés, muchísimo de querer resolver todo muy rápido y no hay dedicación y tiempo. Bien. Yo me voy haciendo machete de lo que me anotan. Tati, vos contame las tuyas. O Euge, vos contame las tuyas. ¿Qué dificultades ves? bueno, yo en lo personal, en la clínica con los pacientes, una de las cosas que observo al trabajar con parejas es por ahí el mayor compromiso de la mujer y la falta de acompañamiento del hombre en el cambio de hábitos y en las indicaciones en los abordajes nutricionales. Eh, También en las consultas iniciales eh, todo lo que tiene que ver con por ahí la no aceptación, esto que vos hablabas hoy, Sandri, de los diagnósticos, el shock inicial, ¿no? La montaña rusa emocional que atraviesan los pacientes en desafíos reproductivos y todo lo que esto conlleva. Y también una de las cosas que observo bastante es como dos estilos o dos tipos de pacientes muy extremos, o pacientes excesivamente comprometidos con el abordaje nutricional que por ahí rozan extremos de tipo de extrema exigencia con cuando tienen alguna dificultad se frustran muy rápido o sienten que no están pudiendo cumplir
a rajatabla con las indicaciones, y esos pacientes, de alguna manera, en el manejo de las ansiedades, del estrés y de las frustraciones, son manejos más difíciles en la clínica psicológica, por todo lo que eso implica. Y todo lo contrario en los pacientes en los que por ahí tienen más recursos para gestionar las emociones o el estrés, pero mucha falta de adherencia o falta de cuidados en todo lo que tiene que ver con lo nutricional. Bien. Bueno, si alguien más quiere decir algo, si no sigo, me avisan. A ver, yo les cuento mi experiencia, pero valida todo lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Desde el acompañamiento en el cambio de hábito, lo que yo más veo en mi consulta es primero una gran desorganización, o esto de el multitrabajo, y no literalmente solo el multitrabajo como tal. Es esto de, y ustedes me dirán mejor, ¿no? Si no hay un mecanismo ahí detrás, de que como no puedo tener este hijo que anhelo, lleno ese lugar con un montón de otras cosas. Montón de otras cosas, montón de otras cosas, montón de otras cosas, montón de otras cosas. Trabajo, compromisos, horarios, cursos, especializaciones. El problema es que en esta desorganización o en esos multitrabajos o en esas multiactividades, ¿qué está primero? ¿No? Si el huevo o la gallina. Yo siempre planteo a mis pacientes que para la viabilidad de la salud reproductiva, el organismo tiene que ser idealmente como si fuese un santuario, donde es un lugar seguro poner un bebé 9 meses. Ahora, si yo todo el tiempo estoy en esta dinámica y tengo los niveles de cortisol altísimos y mis hormonas y no respeto la higiene del sueño, es decir, no cumplo con las horas de descanso y mi organismo no se depura, es decir, esa detoxificación esa limpieza que tiene que pasar durante la noche para que yo esté en condiciones de afrontar el día siguiente, si todo eso no pasa, no se va a dar el embarazo. Pero si yo no dejo de hacer cosas, entonces algunos pacientes me plantean, sí, pero yo no me voy a quedar sin hacer nada esperando que el embarazo llegue. Y pero así como estás tampoco va a llegar. ¿No? Entonces ahí hay que poder establecer ese equilibrio, ¿no? En cada caso, en cada paciente. Me pasa muchísimo con nuestra población puntual de pacientes que no duermen, o que les cuentan muchísimo conciliar el sueño, o que tienen insomnio, o que se levantan muchas veces. Entender que la melatonina es la hormona que se secreta cuando yo estoy en oscuridad y cuando no tengo estímulos. Si yo estoy pretendiéndome dormir o que me dé sueño mirando Instagram o mirando Netflix, la cascada hormonal no se gatilla. Entonces, bueno, ir más en esa profundidad a que los multitrabajos o los multiestímulos terminan siendo un factor que no es beneficioso. En esto que mencionábamos de la ansiedad o del estrés que genera, quería retomar dos cositas que dijeron tanto Tatiana como Aldana. El tema de los extremos, del que no tiene el control, que asiste al profesional, le pone, pero que después no lo puede materializar. Y el tema de que nosotros a veces como profesionales pretendemos que se den tiempo a. El problema es que en fertilidad la mayoría de nuestros consultantes no tienen ese tiempo. Son todas personas que tienen 38, 39, 40, 42 o cuando no 45. Entonces, ahí es donde, como no tengo ese tiempo y no me hago cargo de que es parte de mí el proceso, busco dos cosas. O la fórmula mágica, y voy a un centro de fertilidad asistida para que el centro de fertilidad asistida me embarace. No existe ni la fórmula mágica, ni existe que por más tecnología que haya, si yo no tengo mi organismo en condiciones, no existe la fórmula mágica para que eso se dé.
Entonces creo que como uno de los principales mensajes que tenemos que dar a nuestros consultantes es empoderarlos a que sin importar el tiempo que tengan, que no tengan, empoderarlos a que ellos tienen con su epigenética la posibilidad de dar un entorno más propicio para que un tratamiento de fertilidad asistida pueda llegar al objetivo final del positivo. Pero no es que no funcionó porque el centro es malo, porque el médico no fue empático, porque no me hicieron tal estudio, no funcionó el tratamiento porque el donante no fue bueno. No, a ver, no es, esas variables puede alguna darse, pero el 90% de la responsabilidad está en el consultante. O muchas veces me pasa que por cuestiones profesionales, dígase, no sé, maestría, doctorado, ascenso, viajes, postergan la maternidad con la certeza de que un tratamiento después iba a lograr el embarazo. Esto no es así. Y creo que está en nosotros desmitificar un poco este lugar, que los tratamientos no vienen a resolver todas las dificultades en relación a la salud reproductiva. Me pasa mucho, por ejemplo, con chicas que buscan ser mamás monoparentales, digamos, con familias monoparentales, que se creen que busco un donante y ya, y está todo bien, y soy mamá. Nada más lejos, si yo no tengo un buen hábito, porque por lo que hablábamos hoy, ¿no? La viabilidad inmunitaria de que ese embrión prospere. Y lo otro que escucho muy frecuentemente es el tema del agotamiento. O me pasa que, por ejemplo, hay pacientes que desaparecen por un año y después vuelven a aparecer. Me dices, no, me harté, dejé todo, me saturé, no podía más. Bueno, y ahora estoy de vuelta. Yo creo que ese agotamiento tiene que ver con no dar las pautas claras. Por parte del sistema médico y por nuestra mea culpa, ¿no? A ver, somos un todo. Yo lo he hablado, por ejemplo, con médicas de fertilidad asistida con las que trabajo. Un caso en particular, que era una chica que tenía una obesidad importante, tenía laboratorios alterados, tenía una insulinoresistencia, y la transfirieron igual. Entonces, mi pregunta con el médico de fertilidad, tengo mucha confianza con el médico, mira, decime honestamente, ¿para qué la transferiste a fulana? Me dice, Sandra, te voy a ser muy sincera, la transferí a fulana porque no hay forma de que entienda que tiene que cambiar ella, que tiene que bajar de peso, que tiene que, así, con un negativo se dio cuenta que no es magia, que es... A mí me resultó muy violento que me conteste eso. Pero ¿saben qué? Después la paciente bajó de peso, se puso las pilas y se... Entonces, no digo que sea el camino, ni mucho menos. Creo que es iatrogénico hacer eso, porque el duelo por el que pasa esa paciente del haber pasado por un negativo, no se lo saca nadie. Pero entiendo también que tenemos un abanico de pacientes muy heterogéneos que cree que la fertilidad asistida tiene respuesta a todo. Y eso no es así. Me pasa también el otro extremo con esto de las creencias limitantes, de que creo y que no creo, de que puedo y que no puedo. Mis primeras consultas, cuando es la consulta de primera vez, por lo general son muy largas y les presto atención y les escucho y demás. Y muchas veces les pregunto, o sea, no, muchas veces no. Ellos me completan directamente una historia clínica que yo ya tengo antes de que entren al consultorio. Lo primero que leo es tiempo de búsqueda y a veces arroja 2 años, a veces 5, a veces 11. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó en estos 5 años? Hice tal, con tal médico, con tal, qué sé yo, y nada funcionó. Bien. 5 años de búsqueda. ¿Vos sabías qué buscabas? Y todos me miran como diciendo, ¿me estás tomando el pelo?
cuando le pregunto si verdaderamente conocen su ciclo ovulatorio, la gran mayoría no lo conoce. Entonces, es ahí donde no empezamos por el principio, no empezamos por la concientización, no empezamos por esto de, no, yo me fijé, un año no pude, fui asistido directamente. Y a su vez, el médico de fertilidad asistida no indaga en demasía dónde puede estar la causa. ¿Pero por qué no indaga? ¿Por no perder el tiempo? No, no indaga porque por lo general son pacientes que ya no tienen ese tiempo. Entonces nos metemos en este tsunami de cosas que en realidad por lo que hay que empezar es por el principio. La consulta preconcepcional y la evaluación del ciclo ovulatorio y de la calidad espermática. El otro día lo hablaba con una colega también, el tema de la calidad espermática. Después de un año de embarazo de búsqueda de embarazo no concretado, se sugiere la consulta con fertilidad y la realización del espermograma. ¿Por qué? Es una locura. Preconcepcionalmente, ¿por qué analizamos a la mujer y no analizamos al hombre? ¿Se entiende? Yo necesito un perfil hormonal completo y laboratorios metabólicos completos, tanto de la mujer como del hombre. ¿Por qué? Porque va a ser un 50 y un 50, y la viabilidad de ese nuevo ser va a estar dada por la calidad espermática. ¿Sí? Entonces, entender que esto de qué busco cuando busco, tengo que empezar por el principio, tengo que empezar por una consulta preconcepcional en salud reproductiva, o sea, pero como muy focalizada, que ese escenario sea el posible. Y si con todo eso en orden busqué 6 meses si es más de 35, un año si es menos de 35, según lo que dice la OMS, bueno, ahí sí avanzar a un tratamiento de fertilidad asistida, pero muchas veces no se cumplen esos pasos. Voy directamente al tratamiento de fertilidad asistida. ¿Mm? Hay una cosa que es muy beneficiosa, que es que en este momento, sobre todo las mujeres, y esto que decía Tatiana de a veces la disparidad entre lo que estamos dispuestos las mujeres a lo que están dispuestos los hombres, la motivación por ser madres nos lleva a cambiar eso que parecía imposible en posible, ¿no? Yo tengo montones de pacientes que me dicen, San, me dice, yo no me hacía ni un huevo duro y ahora estoy haciendo budín de harina de almendras. Me dice, ¿de dónde? ¿Cómo hiciste esto? Que ellas mismas no se reconocen en esa capacidad de cambio. Creo que no podemos darnos el lujo de desperdiciar como profesionales ese motor motivacional que tienen los consultantes que desean ser madres o padres. Y acá esto es fundamental. Chicos, chicas, todo el que esté del otro lado, el que lo vea después por el canal de YouTube, a todos, no generemos un cortocircuito en esa motivación. Si yo le pregunto a mi consultante, ¿fuiste al médico? Sí. ¿Qué te dijo el médico? Que tome esto, que haga esto, que... Ah, bueno, sí, pero no importa, centrate en esto porque esto es... O al revés. Si el médico, el paciente le dice, no, fui a la nutricionista, no, bueno, sí, pero concentrate en que te tenés que inyectar el clomifeno acá, en tal día, en tal otro, en tal... Y minimiza el efecto del todo. O si yo le pregunto a mi paciente, si yo no empiezo mi consulta por preguntarle a mi paciente cómo está, cómo se siente, inhabilito al trabajo que está haciendo el terapeuta. Entonces, no rompamos esa motivación, no cortemos esa motivación, profesemos que esa motivación se sostenga, que no se agoten, no solamente con un trato más empático, sino con indagar. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo los otros profesionales? Yo me pongo siempre a disposición de los otros profesionales. Son casi nulos los que me contactan, pero yo me pongo a disposición de los otros profesionales. Pero que mi paciente sepa
No me interesa tanto el otro profesional, me interesa que mi paciente sepa que estoy a su disposición. Y creo, una vez un médico de fertilidad de un centro muy grande de Buenos Aires, director de una sociedad médica muy grande, me dijo, Sandra, no te preocupes, lo que no entra de arriba para abajo, entra de abajo para arriba. ¿Qué me quiso decir con esto? Si los médicos no están en estos espacios, pero todos los demás profesionales sí, va a llegar un punto donde esa necesidad de los consultantes suba a los médicos. Y también el consultante va a elegir al médico que le da ese espacio. Pero habilitemos ese lugar, porque si nosotros no lo habilitamos, en cierta forma, estamos dejando que el sistema médico pase por arriba de la voluntad de nuestros pacientes. Esto, bueno, ni que hablar que lo podemos hablar en todas las aristas, ¿no? Ayer lo hablaba con unos chicos que después de mucho lograron el embarazo natural, también trabajo con médicos que hacen fertilidad natural, y el jueves, no, el miércoles, fueron a la consulta, a la última consulta que hago, que es la consulta de nacimiento y preparación para la lactancia, y hablábamos de esto del plan de parto, y ella me decía que no se animaba a ella decirle a su obstetra cómo quería que sea el nacimiento. Ya me lo había expresado en consultas anteriores. ¿Saben lo que hice? Era la primera vez, yo al chico no lo conocía. Lo cité a ella y al marido. Y que ella no le había dicho al marido esto, o sea, ella no había podido expresar, ni siquiera con su marido, cómo quería que sea el nacimiento de su hijo, porque su médico era tan estricto que no le daba ese lugar ni siquiera. Entonces lo miré al chico y le digo, mirá, Pablo, bueno, XX, mirá, Pablo, le digo, acá, si ella no tiene el carácter para eso, lo tenés que poner vos, alguien lo tiene que poner, ustedes tienen que decidir, o por lo menos expresar la voluntad de cómo quieren que sea el nacimiento de su hijo. Creo que acá tenemos un abismo entre lo que podemos hacer y lo que sería el ideal, pero cada granito de arena suma. Así que para cerrar y no extendernos más por el horario, no generemos un cortocircuito en la voluntad, en la motivación o en el quehacer del paciente. Si hay una consigna que no se entiende, si el paciente no entiende cómo tomar una medicación, si el paciente no entiende una consulta preconcepcional, si el paciente no entiende la toma de un medicamento, si está a nuestro alcance, sumar a que eso sea más llevadero. Y si no está a nuestro alcance, por lo menos intentar conectarnos con el médico, intentar conectarnos con el psicólogo, intentar conectarnos con la nutricionista o intentar que ese aspecto al paciente no le genere un cortocircuito, porque ya demasiados trae, ¿sí? Entonces, si esto es así, tanto terapeutas como nutris, como médicos, como consultantes, podemos manejarlo de una manera mucho más efectiva y créanme que el resultado va a ser posible. ¿Sí? Por lo menos yo estoy convencidísima de eso. A lo mejor no sé si todos lo están, pero yo estoy convencidísima y lo veo a diario en mis pacientes. Así que bueno, había visto que alguien había levantado la mano, creo que fue Débora, ¿puede ser? Hola, sí, yo, Sandra. No, es que mientras estabas hablando me acordé un montón de un caso, de un acompañamiento, en realidad solo de ella, porque justamente es una de las grandes dificultades esto que mencionó Tati, de la dificultad para el varón acercarse y llegar a estos espacios y de comprometerse y adherir a los tratamientos. Eh, Y bueno, y quería esto, preguntarte vos sobre tu experiencia en esto, cuando empiezan, si llegan a la consulta de preconcepción, si también llegan varones y cuáles son, en qué se indaga. Bueno, en este caso ellos tenían un diagnóstico y la patología estaba así, estaba del lado masculino, digamos, en la calidad espermática, y bueno, había muy poca capacidad de aceptación, no había ni apertura para pensar un duelo en este sentido, que nosotros lo vemos desde ese lugar, de los duelos, de las etapas de duelo que se transitan o que se espera que se transiten. Y bueno, había
hábitos un montón, a ver, consumo problemático de alcohol, consumo problemático de tabaco, un montón de cosas para hacer, pero nunca llegaban, pero sí hicieron tratamientos y obviamente con resultados negativos y bueno, y la carga de estrógeno estaba puesta en ella. Entonces digo, ¿cómo? Terrible. Y en lo que yo veía que en el centro donde ellos atendían, que se atienden, yo vivo en el interior de la provincia de Santa Fe, se atendían en un centro grande en Córdoba, y bueno, esta persona asistía al espacio de terapia conmigo acá, y nunca los orientaron ni que consulten como pareja en un espacio de psicología, ni tampoco nutrición, no hubo esa orientación. Está bárbaro, Débora, tu caso, desde el punto de vista de la reflexión que necesitamos hacer. Yo trabajo, son las menos, pero llegan las parejas que llegan a consulta preconcepcional sin diagnóstico de infertilidad. Los recibo con los brazos abiertos y los recontra motivo a que sigan en el camino, a que se preparen, a que todo lo demás. Son los menos. ¿Qué me pasa cuando tengo un diagnóstico de factor masculino? Pasa esto de algunos la reticencia a querer cambiar, y en otros pasa que vienen con mucho preconcepto. Entonces, cuando yo los trato de modo, nada, como par, y cuando trato de buscar en ese caso los ejemplos más coloquiales posible, y tengo todo un stock de discurso cuando tengo al hombre enfrente a cuando no, porque le pongo el ejemplo de los barra brava, le pongo el ejemplo de un montón de cosas que lo familiariza con que estoy entendiendo qué es lo que pasa. ¿Saben cuándo logro más adherencia? Cuando les digo que en 3 meses la situación puede cambiar. Ese es mi talón de Aquiles. Yo con el hombre tengo la posibilidad de en 3 meses cambiar calidad espermática en un porcentaje tan significativo que pueda lograrse el embarazo. Ahora, va a depender de qué hábito desastroso o no el hombre traiga. Pero si yo les planteo que tienen que dejar de fumar o de tomar de por vida, no lo van a hacer. Ahora, si yo les digo, bueno, hacemos todo bien, por lo menos minimizamos, en vez de tomarte 3 litros de cerveza en la peña el jueves, toma 2 vasos. En vez de esto, le pongo como pautas concretas y palpables. A todos le hago el refuerzo de la actividad física. Y de la mano sumamos suplementación. Chicas, yo les puedo asegurar que en 3 meses el espermograma cambia. Entonces, es ahí donde ellos tienen esa ventaja. No pasa lo mismo con una mujer que tiene un diagnóstico de baja reserva ovárica, por ejemplo. Entonces, en el hombre, si bien son reticentes por esto de la masculinidad, si uno no va por ese lado y uno vence toda esa barrera, yo logro adherencia a tratamiento. Si en un plazo corto ellos ven la mejora, va. El tema es cuando eso se cronifica. No están dispuestos a dejar de tomar, a dejar de fumar, a dejar de comer, a dejar de... Muchas veces, si se logra un buen espermograma, yo lo que sugiero es que congelen espermas. Chicas, me estoy metiendo demasiado quizás, ¿no? Pero bueno, yo es lo que sugiero, dependiendo del caso, pero si se hace un espermograma, que es buen espermograma, porque si ese hombre va a volver al hábito anterior, prefiero conservar esos espermas y sé que no, y que sé que voy a tener más chances. Cuando tengo todo este proceso de depuración, ¿no? Hay cosas que son más complejas, por ejemplo, la nicotina o el fumador crónico no se soluciona en 3 meses, porque la segmentación del ADN rompe la cabeza de los espermas y eso lleva más tiempo. Pero si yo logro mejorar el espermograma, la sugerencia es que preserven esos gametos. Sobre todo si no tengo el cambio de hábito de base, ¿se entiende? Si lo estoy haciendo forzado para que me cambie el resultado, listo, genial. Cuando tengas un espermograma más o menos viable, conserva espermas y ya está. Otro tema es,
si yo tengo un problema en el consumo de sustancias, en el consumo de alcohol, que verdaderamente, qué estoy eligiendo como padre, ¿no? Pero bueno, eso ya es todo suyo. Yo ya ahí no me meto. Pero a veces las mujeres no ven más allá. Pero bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Por ahí pienso, Sandri y Debo, en relación a sus intervenciones, que es una realidad, así como se estudia mayoritariamente a la mujer, es a la mujer a la que se llega a la consulta nutricional mayoritariamente y sola, o al consultorio de psicología. Yo también trabajo con las parejas y si bien llegan las mujeres inicialmente, luego de las primeras consultas y de las primeras entrevistas, trato de ir muy gradualmente incorporando a la pareja, citándola en forma individual o en conjunto, luego de generar todo un espacio de mayor relación terapéutica, de mayor confort. ¿Para qué? Para volver a, de alguna manera, concientizar que todo desafío reproductivo es algo de equipo y es algo de la pareja, independientemente si es una infertilidad por causa o por factor femenino o masculino. En definitiva, es un impedimento que está teniendo la pareja, y desde ese lugar reforzar el compromiso con todos los cambios que necesitan hacer para su deseo gestacional. Sí, tal cual, tal cual. A veces pasa que el deseo no es por los dos por igual también. Tal cual. Bueno, todas esas cosas en O la que no los clínica dos tienen el mismo psicológica, apuro, por ejemplo. todas esas cuestiones en la clínica psicológica es fundamental pesquisarlas para detectar quién está más motivado para el cambio, quién no, cómo está la comunicación y cuán afianzada está esa relación de pareja, cuáles son los conflictos que atraviesan, cuáles son los desafíos, cuál es el nivel de angustia que traen con el diagnóstico, con todo el desafío reproductivo. Son todas cuestiones que se detectan muy fácilmente en una consulta psicológica. Y se trabajan desde un lugar de realizar un traje a medida para cada pareja en las intervenciones, Es que sumamente artesanales. por eso no podemos trabajarlo solas. Yo no me puedo meter en ese campo, las necesito a ustedes sí o sí. Como ustedes no podrán prescribir no sé, un suplemento para mejorar calidad espermática, y no, claramente. Entonces, ahí es donde necesitamos que esto sea, que sea Pero en sí conjunto. pesquisar dentro de la consulta psicológica todas estas cuestiones que vos estuviste enumerando, de hábitos, de alimentación, de actividad física, de descanso, poder sondear todo eso para también realizar las derivaciones correspondientes, que son fundamentales. Yo No sabés podemos hacer nada. donde lo veo más necesario es que a veces nosotros minimizamos, por ejemplo, el estado anímico de la persona o la respuesta, y en realidad a lo mejor la persona, a ver, una persona que no va al baño no va a tener una buena, digo, hablo mal y pronto, En pero para que se general. entienda, una persona que pasan 4 o 5 días y no hizo caca, no va a tener la conexión, digamos, entre su sistema intestino, cerebro adecuada, y su producción de hormonas no va a ser la adecuada, y su irritabilidad no va a ser la adecuada. Entonces, yo a esa persona le voy a pretender venir a que se ponga de acuerdo con el marido si... Entonces, es muy complejo porque yo tengo que, aunque yo no pueda hacer todas esas intervenciones en mi consulta, pero por lo menos yo tengo que tener este panorama de qué cosas afectan. Quizás no las pueda abordar, por supuesto, pero yo sabiendo que afectan, puedo preguntar, ¿estás comiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Vas al baño? ¿Estás tomando agua? Con el agua es un mundo, chicas. La calidad espermática... A ver, si yo no tomo agua como mujer, no se produce el moco cervical. No puedo establecer cuándo es mi día pico de fertilidad. Y con el espermograma del hombre lo mismo. Hay algunos que no toman agua, toman solo cerveza. ¿Cómo voy a tener líquido para la licuefacción de esos espermas? Entonces necesito que tengamos hidratación. El organismo es biología pura. Si no tengo agua para las funciones vitales, no sé, respirar,
depurar mis desechos, ir al baño habitualmente, no voy a priorizar la función reproductiva. Si no tengo agua ni para mis funciones vitales, ¿cómo voy a priorizar la función reproductiva? Es un segundo, un tercero, un décimo plano, reproducirte. Si no tenés recursos para tu propia subsistencia, o tu biología sensa eso, aunque no sea real, los tenés, pero no los tomás, no los usás, ¿no? Entonces, entender que con cosas tan básicas como cambiar la alimentación, cambiar los hábitos y tener la adecuada hidratación, yo puedo estar mejorando ese escenario. Pero bueno, eso es lo que yo les decía, ¿no? Volver a las bases, volver al principio, razonarlo integrativamente. Y bueno, y los resultados se ven. Acompaño bebés todo el tiempo, así que sé que es por ahí, sé que es el buen camino. Bueno, muchas gracias, Sandra, excelente la presentación, todo tu aporte, tu intercambio, tu saber, es un placer siempre escucharte. No sé si dentro de los asistentes hay alguna otra consulta, en el chat no veo ninguna pregunta, no sé si alguien quiere aprovechar estos minutitos para hacer un intercambio o hacerle alguna pregunta a Sandra. Sí, sino saber que, ya también por el honor al tiempo y el horario, saber que lo importante es extender redes, ya nos conocimos, cualquiera que quiera acercarse o preguntarme algo después puede hacerlo, simplemente si me quiere contactar por Instagram, me dice estuve en tal charla o en lo que fuere, o si necesitan más bibliografía o si necesitan aporte de un determinado tema, sepan que pueden consultarme y que quedo siempre abierta a ese trabajo en equipo. O si tienen propios consultantes que no saben a quién derivar, bueno, si me tienen paciencia porque no tengo turnos, pero estoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Sandri. Vamos entonces a ir dando cierre al webinar de esta tarde. Esperamos de alguna manera seguir inaugurando espacios, tejiendo redes, como decía Sandra recién, para poder seguir trabajando en forma interdisciplinaria. Aprovecho para informarles que la actividad fue grabada, con lo cual luego la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para aquellas personas que hoy no pudieron conectarse en forma sincrónica o para quienes quieran revisar el material y tenerlo de consulta si lo necesitan, lo vamos a subir a nuestro canal. También que nuestra área de psicología perinatal cuenta con un Instagram que es psicologiaperinatal.spsf, en el cual siempre vamos difundiendo acciones y compartiendo información. Contamos con una base de datos de difusión para todas las personas que nos dejan su correo para futuras actividades. Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Muchas gracias nuevamente por participar. Sí, Hasta no luego. sé si quería sacar una foto, Ay, sí, pero eso no gracias sé por si... el recordatorio. Si querés, podemos dejar de compartir. Así tenemos las cámaras. Bien. Ay, ahí hay un pipipi, un chiquitino. Demasiado bien se está portando ese bebé, mi amor. Euge, ¿querés Ay, sacar la captura? Agus la hace. Ah, bien. Euge, ¿querés hacer la voz? Yo estoy tratando de que se vea todo y no. Dale, vamos. Listo, chicas.